Continuamos con el rumbo de la mañana, 8:33. Y yo insisto, aquí lo tenemos todo, señores, todo. Si usted quiere informarse sobre los principales acontecimientos de la nación, tempranito empezamos con noticias relevantes en el rumbo de la mañana. Pero si quiere obtener análisis sobre lo que acontece a nivel político, a nivel económico, a nivel social, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, el rumbo de la mañana. Y si quiere escuchar las opiniones de los principales actores de la vida pública de nuestro país, aquí los tenemos en el rumbo de la mañana. El rumbo de la mañana de lunes a viernes de 7 a 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM. Y en esa misma encomienda tenemos acá otro actor fundamental de la vida política nacional, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, secretario de Asuntos Jurídicos de dicha organización y por demás un muy buen amigo de todos nosotros en este programa. José Dantes nos acompaña hoy en el rumbo de la mañana. Bienvenido. Ese duro. Bienvenido a nuestro querido amigo Ernesto, Julio Alberto, Rafi, Virginia, bienvenido. Aníbal, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es la primera vez que yo vengo aquí, ¿no? Sí, es la primera vez que te habíamos contactado. Espero que no sea la última, ¿no? No lo será, y te agradecemos, querido amigo, que estés con nosotros hoy. Y me gustaría que empecemos esta conversación haciendo una evaluación de la situación nacional. Estamos viviendo momentos complejos en muchos ámbitos, a nivel económico, momentos de ralentización económica, eso muestran los datos. Momentos en donde el servicio energético, el servicio eléctrico está pasando por serias dificultades. El mismo Partido de la Liberación Dominicana se ve más activo en su rol de oposición, haciendo diversas críticas e inclusive aportando también soluciones a las problemáticas que se consideran de la realidad nacional. Dentro de tu visión, José, ¿cómo ves el panorama de la República Dominicana en este 2025? Bueno, yo creo que yo lo veo como quizás lo ve la gran mayoría de la gente. Un panorama totalmente negativo, muy sombrío. Muy sombrío porque desde el punto de vista económico, cuando tú analizas lo que eran las proyecciones de crecimiento para este año, pues han quedado muy por debajo de las expectativas. Se creía que se iba a estar creciendo por encima de un 5% en el año. Y cuando tú ves la actividad al mes de julio, la actividad económica, pues ni siquiera llega al rango meta que se tenía proyectado de un 3%. Se quedó creo que en un 2.6, 2.7. Y las proyecciones de crecimiento para lo que resta de año no va ni siquiera a llegar a ese rango, con todo lo que ello implica. Cuando tú le sumas a eso también, que si bien es cierto que la inflación se ha controlado, la han mantenido dentro de los rangos meta, no es menos cierto que por alguna razón los precios de todos los bienes y servicios siguen en aumento. La canasta básica familiar tiene un costo hoy cerca de 12,000 pesos más que hace 5 años. Los sueldos muy depreciados. No hay una indexación desde hace muchísimos años. Y cuando le adicionas a todo eso, entonces, las vicisitudes que en el día a día tiene que pasar el ciudadano de la calle, con los apagones, con el tránsito, con los servicios públicos, cónchale pues, creo que hay un panorama que no es nada positivo. La criminalidad sigue creciendo. Por más reuniones, creo que van por las 140 y pico de la reforma policial, miren cómo los policías están actuando. ¿Cuál es la reforma policial? Hemos denunciado la violación a los derechos humanos con los intercambios de disparos, ¿no? Que esto no es propio de un gobierno, ¿no? Esto es parte de una cultura institucional, lamentablemente, en una organización que, desde mi punto de vista, lo que debió ser fue desmantelada y creada desde cero. ¿La Policía Nacional? Sí, claro, totalmente. Yo lo he dicho desde cuando era fiscal, que me tocó trabajar durante 4 años con la policía, hombro a hombro, y vi lo que era. Hay gente buena dentro de la policía, ojo, hay mucha gente buena, pero hay una cultura histórica enraizada que lamentablemente moldea un comportamiento que da como resultado lo que hemos visto que no ha cambiado en estos 5 años, cuando este gobierno o este presidente prometió que en 2 años
iba a disminuir a un 50% la criminalidad en el país con aquel famoso plan Giuliani. Y luego de 200 reuniones, todos los lunes, ruedas de prensa donde cambian los actores o el jefe de la policía, el director de la policía o el ministro o la ministra de Interior, los resultados siguen siendo igual de negativos. Entonces, si la reforma se limita a un cambio de vestimenta y de vehículos, pues lamentablemente ya nosotros sabemos. Entonces, todo eso, cuando tú lo sumas, en este caso, Ernesto, te describe un panorama sombrío. Y no te he dicho de la quiebra del campo por las importaciones, ¿no? No te he dicho el problema medioambiental que se está dando en muchos sitios donde las comunidades están reclamando y aparentemente no hay autoridades. Y no decir de la lucha contra la corrupción, que es totalmente sesgada, tuerta, porque ¿dónde están? ¿Cómo que? La diosa Artemis, no. La diosa Artemis de la justicia, tú entiendes que tiene una banda que se quita un ojito de la se quita la banda. No es que yo entiendo, es que los hechos están ahí. Porque ¿dónde está la investigación? No solo de la corrupción de Senasa, ¿no? Que hay un déficit, hay un desfalco que se teme que es más de 20,000 millones de pesos, hay que ver. Pero ¿dónde están las investigaciones de las denuncias de corrupción y los malos manejos del programa social Supérate? Para nadie es un secreto que Supérate ha vivido de escándalo en escándalo y los escándalos lo tapan con dinero. Pero ¿dónde está el tratamiento de la investigación o la investigación al exministro de Obras Públicas? Señores, ahí hay algo que se va a destapar próximamente. ¿Cómo? Qué bueno. Está dando primicia, pero ese señor, ponte la cosita la pero ¿dónde está la investigación al desmadre que hizo Roberto Fulcar en educación, donde en un año escolar Alicia Ortega sacó TBT que la educación fue virtual? Se compraron zapatos, uniformes, libros y una serie de cosas que tú no usas cuando tú estás en un proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera virtual. Zapatos virtuales que se compraron. Exacto. Zapatos virtuales, uniformes virtuales también. Entonces creo en sentido global que tenemos un panorama muy sombrío y por eso entiendo la consigna de no miren para atrás. Porque si tú miras para atrás, tú te vas a dar cuenta que hace 5 años el país andaba por un rumbo totalmente diferente, pero positivo. José, tú has tocado varios puntos realmente muy interesantes. Este es un gobierno extraño. Que no mire para atrás. Tú has tocado varios puntos interesantes. Y yo quiero volver al principio de tu planteamiento sobre el tema de la seguridad ciudadana, de las reuniones de tarea que ha hecho el presidente, porque uno de los logros que presenta la ministra de Interior cuando habla de materia de seguridad es lo de la tasa de homicidios. Entonces ellos plantean que ha habido una reducción de la tasa de homicidios. Entonces tú, como has sido fiscal, como eres abogado, como diríamos que tienes un expertise en ese tema, a mí me gustaría saber que me analizaras eso. ¿Por qué se presenta solamente este indicador? ¿Y por qué, por ejemplo, cuando se ve en las encuestas, aquí se dice que se reduce la tasa de homicidio, pero cuando se ve la encuesta sale el principal problema del país, la inseguridad ciudadana? Claro. Mira, este es un gobierno que vive dentro de una burbuja de cifras maquilladas, de cifras muy bien cuidadas, pero que no se corresponden con la realidad que vive la gente en el día a día, independientemente del sector del que se trate. En el sector de la seguridad ciudadana, si tú analizas los indicadores del 2019, que es el último año que se debe tomar como referencia antes de la llegada de este gobierno, porque el 2020 no cuenta ya que la sociedad estuvo enclaustrada por el COVID, tú te vas a dar cuenta que los homicidios por cada 100,000 habitantes no llegaban a 2 dígitos o llegaba quizás a un 10, un 11%, como mucho. 5 años después, y con todo el dinero que han manejado y la reforma policial de la que se jactan, que están implementando, tú te das cuenta que los homicidios han crecido, aunque estadísticamente ellos muestren que supuestamente se mantienen a nivel del 2019 o antes. ¿Pero por qué? Porque en esa consideración no incluyen ciertos tipos de homicidios.
solamente incluyen los homicidios fruto de acciones violentas, pero no de acciones que desencadenan en una muerte de un ser humano, entre otros elementos. Por ejemplo, Daniel Pou, yo no sé si ustedes saben quién es Daniel Pou. Claro que sí. Daniel Pou, que era Asesor. director del Observatorio de Seguridad Ciudadana, creo, y que durante varios años estuvo en el Ministerio de Interior y Policía. Que no ha vuelto a ver nada yo de eso. No, porque él renunció del Ministerio de Interior ahí y había un Policía tema a de los 2 Retén, años y algo, Juan, y nos contaba justamente que era por la manipulación de la información que Sí. ¿Él llegaba. renunció ahora? Sí. No, renunció hace tiempo, Sí, desde- hace muchos él años ya, hace renunció como 2 desde años. Tenichu. Entonces, Ah, pero pero no en este sabía. gobierno. ¿De este gobierno? Sí, de este Ah, gobierno. pero yo no sabía eso. Yo no sabía. Claro. que sí. Pero yo no sabía que Daniel Pou renunció. Vamos a invitar a No, él es un buen amigo mira, pero vamos a nuestro. invitar a Daniel. No Vamos a sabía invitar que a Daniel Daniel. renunció. Porque la manipulación estadística que se estaba dando allí era algo con lo que él no podía. Chocaba con sus También Claro, él denunció, chocaba con- Dantes, sí. permítame agregar que también él denunció en una ocasión que además de manipulación, también no se le entregaban los datos. O sea, Eso es parte de la manipulación, porque si se le ocultaba, entregan los además de- datos, entonces cuando se hace Sí. todo Que ese Chu, agregado, él dijo específicamente que Chu estaba negado a entregar las estadísticas. y es que hay un elemento, yo creo que esto va más allá de las personas. Vuelvo y digo, es un tema institucional. Es que al final de cuentas, Interior recibe lo que la policía le da. ¿Ustedes confían en los datos que dé una policía nacional que se maneja como la que se manejó en Santiago? O como la que se ha manejado en muchísimos otros casos. Pena que lo bueno que hay en la Policía Nacional no se aproveche y realmente se refunde esa institución Sí, como pero debería José, ser. José, si yo soy ministro Sí, de gracias. Interior y Policía y yo sé que me están pasando datos que no son, yo hago que me den los datos. Bien. Claro, Pero Para algo- también, y yo para también, algo- para algo y tú yo tienes- también. Para algo tú tienes puestas las 2 pistolas. No, Y niño. yo pero también. bien. Lo que ocurre es que aquí hay una falta de institucionalidad Claro. que se promueve desde el primer ciudadano, el presidente. Yo siempre dije que mientras el presidente despache, reciba al director de la policía sin el ministro de Interior, el ministro o la ministra de Interior es un florero. Pero eso no. decorativo. ¿Cómo así? Pero toda la vida, los dos Pero qué ministros, raro. bueno, Rafi lo sabe que fue también Bueno. funcionario, igual que yo, los dos funcionarios que el presidente ve con más frecuencia en el ámbito de la seguridad ciudadana, el director de la policía todos los días y el de la Fuerza Armada y el del DNI. Entonces, mientras eso siga ocurriendo y el director de la policía consiga lo que quiere para la institución, porque va donde el presidente, entonces no habrá eso, Rafi. Por eso yo sé que tú quizás nunca aceptarías algo No, así. pero el juego Si te estaba pasa. trancado, Rafa, Ni ¿eh? yo tampoco. Ni por tú- ejemplo. ni tú ni yo aceptamos. No, yo jamás aceptaría una vaina así, porque no, que espérate, que no. Déjame decirte, Rafa, que cuando estaba TEN, el juego estaba trancado, TEN no le pasaba las estadísticas a Chu. ¿Y cómo Pero te iba a ningún hacer? ¿Se director, pone la pistola? ningún director, es que los directores Sí, eso sienten- es así. Mira que lo juego que estaba pasa. trancado, Oye, tan siempre bueno se jefe de la llevaba- policía que hemos tenido Oye, lo que te nosotros. voy a decir. Al final, la sotana no es que hace al cura, es el cura que hace la sotana. Cuidado, Sí, que dijo es el cura que hace la alguien sotana. que Entonces, está debajo de la si tú eres sotana, ministro de Interior hay y un jefe de la hombre. policía no te pasa la información, no es el jefe de la policía el que tiene el problema. Porque, oye, cuando a ti te designan en un cargo tan importante, el presidente te está dando un voto de confianza. Eres tú que tienes que usar esa facultad y donde el presidente, mira, aquí tenemos un problema. Franklin Almeida, cuando fue ministro de Interior y Policía, no le pasaba a nadie por arriba. Ah, no, claro, pero Nadie le pasaba pero por eso. espérate, Pero eso pero son otra espérate, cosa. ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque el presidente de la República los respetaba Correcto. y decía, no, espérate, ya usted vio eso con él. Ah, no, vaya donde él Vaya. y hable con él. O sea, es empoderarte. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, cuando la policía, los directores de la policía sienten que tienen a un ministro más necio de la cuenta, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué ustedes creen que hacen? Se cruzan de brazos, hacen huelga de brazos caídos, Sí. para que la criminalidad aumente, se caliente ese funcionario y lo quiten. Eso ha sido una práctica, señores, histórica. Señores, nos dieron Ustedes no la varias, saben. nos dieron No me- varias claves. Sí, pero no me digan Pero que usted no no la sabía, pero tú tienes que venir más a menudo para que nos enseñes, porque yo estoy aprendiendo contigo aquí. Pero vamos con otra pregunta. Qué Sí. bien. No, yo Adelante. iba, bueno, a cambiar de tema porque al principio, José, tú decías que este gobierno no quiere que miremos hacia atrás.
Yo creo mucho en mirar hacia atrás, en saber de dónde venimos, en aprender y Hay que evaluar. pedirle perdón a Danilo. Entonces, Oye, a ahora. ese tema iba. Y hablando también de institucionalidad. emocionemos Recientemente, tampoco. el No, pero PLD es orgánico que sale vivió, bueno, con el la país sociedad. vivió la condena del hermano del expresidente Danilo Medina, presidente actual del Partido de la Liberación Dominicana, y el acuerdo con su cuñado. Entonces, mi pregunta es, y yo creo que muchos ciudadanos se preguntan eso, ¿cómo ha vivido internamente el PLD estas condenas que validan y ratifican una denuncia ciudadana que se hizo muy fuertemente durante el gobierno del PLD? Y una percepción ciudadana. Y una percepción ciudadana que el PLD todo el tiempo negó. ¿Cuál corrupción? Eso de falso, son persecuciones políticas. Ahora con estas condenas. ¿Y si acaso eso implica algún aprendizaje, algún cambio de prácticas internas, Claro. etcétera? Mira, ¿cómo el PLD la ha vivido? Para el PLD le es indiferente, porque el PLD no ha sido el autor de los hechos, por lo cual unos han admitido su responsabilidad y otros han sido encontrados culpables. No hay un dirigente de nuestro partido que haya sido condenado, ni que haya admitido culpa. Los que han sido condenados o han admitido culpas son personas allegadas a dirigentes de nuestro partido. Y como tú muy bien sabes, y muchos aquí, la responsabilidad penal es personal. Individual. Es intransferible. Yo no le puedo transmitir mis culpas a Julio, ni él a mí, mucho menos a un colectivo. O sea, que Entonces, no sienten que tienen ninguna responsabilidad en ese sentido. Como partido, es que no era el partido que estaba siendo procesado. Ni harían nada diferente. No, espérate. Ok. Porque fueron varias preguntas. Estoy Pero dando escucha la respuesta. una. El partido sí entiende y Hasta Virginia reconoce, Hasta Virginia se desesperó. sí entiende y reconoce que eso tiene un impacto negativo en nuestra marca. Claro que sí, lo ha tenido en estos 5 años. Inducido. Y lo continúa teniendo. Ahora, ¿significa eso que eso realmente es lo que representa a nuestro partido? Vuelvo y digo, no hay un dirigente nuestro que haya sido condenado. No hay un exfuncionario aún que haya sido condenado. Entonces, que un elemento, que un individuo privado, por su relación, ya sea o familiar o de amistad, haya hecho cosas que riñen con la ley y lo encontraran culpable, qué bueno, me alegro, y que cumpla su condena. Lo que nosotros sí debemos tener claro es que a la hora de volver a gobernar, debemos tener controles más estrictos para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Porque el de afuera viene y te daña la fiesta en tu casa, que eso es lo que ha pasado. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es concentrándonos en nuestro trabajo interno de reorganización, de implementación de una nueva línea electoral y organizativa y reestructurando todas las instancias en el país, reconectando con la gente, porque al final de cuentas, yo creo que la gente se ha ido reconociendo que el colectivo político no es el autor de esos hechos. No lo es. No es el PLD que estaba sentado en el banquillo de los acusados. Pero creo que desde el punto de vista de lo que debe ser ya la acción del gobierno de un Partido de la Liberación Dominicana en el futuro, debe tomar todas las medidas necesarias a los fines de proteger la acción de gobierno para que este tipo de cosas no se repitan. Y en caso de que hayan indicios de una situación similar, que se tomen los correctivos inmediatamente, sea quien sea. Por lo menos eso es lo que el relevo del partido que representamos, un grupo de personas, entendemos, porque ciertamente no es posible llevar a cabo una acción de gobierno sin tener como estandarte una serie de prácticas que garanticen que esas cosas no ocurran. Muchas gracias. Sí, Rafi. El Tribunal Superior Electoral emitió una decisión alterando lo que había sido el ciclo electoral o el ciclo de escogencia de sus aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana. Con posterioridad a esto, la Junta Central Electoral emitió una resolución
conminando al Partido Revolucionario Moderno a detener la campaña a destiempo por parte de sus aspirantes internos. En el día de ayer, antes de ayer, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, conminó a los precandidatos presidenciales o a los aspirantes a candidatos presidenciales dentro de ese partido a que pongan fecha y hora de su salida del gobierno. A esto el ministro de Turismo, David Collado, ha dicho que su cargo está a disposición del presidente de la República desde el inicio de la administración. ¿Cómo tú evalúas esto? Sí. O sea, el llamado de Paliza es a que pongan fecha y hora de la renuncia. Y el ministro de Turismo lo que dice es que su cargo está a disposición. Sí. Pero todos los cargos están a disposición de los presidentes, o sea, Así porque es el que nombra. Así Entonces, No cae en ese gancho. No, José. no. José es un político frontal. No, de yo lo sé, oposición. yo lo Él sé, no yo lo anda- sé. Él no anda buscando connivencia con funcionarios. Yo lo sé, José, un Mira, hombre frontal. Vamos a ver. Realmente a mí me sorprenden las declaraciones del presidente del partido de gobierno, que además es el ministro de la presidencia. Si el ministro de la presidencia tiene que pedirle a los funcionarios que pongan día y hora de cuando ellos se van, ya vemos los niveles de controles y de supervisión que hay. Gracias. Buen Eso punto. significa que todo el mundo es un señor feudal, ¿no? Que tiene su feudo y que hace con su feudo lo que quiera. Y este señor que se supone que es y tú lo sabes, Rafi, más que nadie, es el que supervisa los entes y órganos de la administración pública y por vía de consecuencia sus titulares. Cuando ustedes quieran, pongan día y hora. Pero ¿y qué es esto? Así mismo. O sea, eso es una muestra de el tipo de gestión de este partido, donde no hay ni una planificación, ni un orden, ni una jerarquía, ni una supervisión efectiva, y por eso los desastres en la mayoría de las instituciones públicas, con honrosas excepciones, porque hay gente buena en este gobierno. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? El ministro de Turismo dice que su cargo está a la disposición del presidente. Eso es correcto. Todos los cargos están a la disposición de él. Ahora, el que me dice a mí, no, porque yo quedé con el presidente de que yo me voy a quedar tanto tiempo si yo soy presidente, lo cancelo al día siguiente. Porque usted está ahí por mi voluntad. Usted no está ahí de que porque hasta que usted quiera. Soy yo el que decido. La Constitución es clara, artículo 128, numeral 2. Entonces, por ese lado, lo que sí él debería hacer como presidente del partido, ya que no cumple como ministro de la presidencia en la supervisión de los funcionarios, para que lo hagan bien y para que no hagan campaña, como presidente del partido, que sus aspirantes a la candidatura presidencial no continúen utilizando los recursos públicos de la manera descarada o de ninguna manera, como lo han estado haciendo desde hace más de un año. Entonces, saludo la decisión de la Junta Central Electoral de advertir, porque fue una advertencia que hizo a través de una notificación de alguacil, de que cesaran las prácticas que equivalen a una campaña anticipada. Lo que hizo propiamente con otro partido que se llama Nuevo Camino, creo, algo así. No, eso es una organización emergente que preside Glenn Morrison. Sí, muy bien, puede ser emergente, puede ser establecida, pero hay que cumplir con la ley. Y montar vallas fuera del calendario electoral. Anunciarlo previamente. No, pero espérate, Dante, que ahí tenemos que entrar a un debate jurídico que tú tienes que aclarar. Espérate, que ahí tenemos que entrar a un debate jurídico que para cerrar la primera pero en esa misma línea y sobre todo algo importante. No, Rafa, más claro. Dale, Ok, no cierren, que yo quiero preguntarle a José Dantes sobre una auditoría privada por 50 millones de pesos que va a pagar la actual gestión de SENASA para que se audite, valga la redundancia, una auditoría integral, ¿verdad? Desde el 2018 hasta el 2024. Esto incluye la gestión de la señora Mercedes Rodríguez Silver y empezando por la gestión del señor Santiago Jacín hasta ahora. ¿Qué opinión te merece que van a auditar desde el 2018? Sí se entiende. Bueno, no voy a hacer una pregunta sugestiva, pero ¿qué opinión te merece eso?
Bueno, mira, yo creo que lo que está pasando en el Seguro Nacional de Salud es algo grave, es algo que amerita que se audite el periodo 2025 y si quieren darle para atrás también que lo hagan. Todo el que maneja fondos públicos tiene que estar a expensas de que lo auditen. Eso es lo correcto, señores. Los gringos dicen, tienen una de las tantas frases, if you can stand the heat, get out of the kitchen. Si no soportas el calor, sal de la cocina. Entonces, ahora lo que yo sí te puedo decir es algo. Donde doña Mercedes Rodríguez Silver habla de SENASA, Santiago Jacín o cualquiera tiene que tomar notas. Claro, entonces, y obedecer. Yo veo que quieren una mujer íntegra, pulcra, y meto la mano en candela por ella, igual que por Chanel Mateo Rosa. Ahora, vamos a ver por qué razón SENASA llegó a los niveles de déficits, no solo financiero, sino de prestación de servicios también. Sí. Porque, ¿qué ocurre? Esto no es algo nuevo, señores. El presidente de la República comenzó diciendo, esa es la oposición que está haciendo oposición. Después dijo, bueno, es que hay que inyectarle más recursos. Después dijo, no, fuimos nosotros que en noviembre dijimos que se iniciara una investigación. Estoy mandando ahora al Ministerio Público. O sea, es una cantinflada. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Según, parafraseando a un compañero mío. ¿Cómo se llama? Storytelling for Dummies. Exactamente. Pero ¿qué ocurre, señores? Por Dios, señores. ¿Cómo te vas a recuperar? Pero no es porque lo hayamos dicho nosotros, es que desde el año pasado, señores, ahí están las ruedas de prensa del Colegio Médico Dominicano. ¿A cuánto asciende el déficit según los datos que ustedes tienen? No, porque no tenemos datos fidedignos, pero todo indica que puede ser más de 20 mil millones de pesos. Exacto. Pero oye esto, el Colegio Médico Dominicano tiene casi un año denunciando la crisis en SENASA. Están pagando tarde, no están pagando, están faltando los medicamentos, está faltando esto, está faltando aquello. La ANDECLIP, que es la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, también denunciando. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, esto es como el cuento de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Lo sabía todo el mundo, menos el presidente. Entonces, me van a decir a mí, porque viven criticando aquí, que el presidente Medina debía saber lo que sus hermanos o su cuñado estaban haciendo. Nos estamos dando cuenta ahora que muchas veces los presidentes no necesariamente saben. O vamos a medir por la misma vara y Luis Abinader tiene conocimiento del déficit de los 20 mil millones de pesos en SENASA. Entonces vamos a ver, porque o to toro o to vaca. ¿Entiendes? Entonces, José, pero bueno. Ay, Aníbal la tiene difícil. Aníbal, si tú quieres darme la pregunta a mí, si tú quieres darme la pregunta a mí. Reiterarte personalmente, públicamente otra vez mi estima, mi valoración personal. Eres de esa camada joven de la nueva generación del PLD que despunta con brillantes, haciendo tu rol opositor, porque eres dirigente opositor. De los amigos de la oposición. Dirigente opositor. Pero tengo buenos amigos. Dirigente opositor, claro que sí. De mi parte lo tienes. Aníbal, si lo tú digo quieres darme la públicamente. pregunta. No te preocupes. ¿Hacia dónde va esa pregunta? No te preocupes. Dentro de ese rol opositor debo reconocer que has hecho concesiones. Desde el punto de vista estructural, reconoces que el tema de la Policía Nacional no se puede resolver de la noche a la mañana. Claro. Los gobiernos de tu partido no lo hicieron nunca, de manera que moralmente estamos como que un poco en déficit. Desde el punto de vista estructural económico, destacas que la... Bueno, pero si me permites... No, es verdad. Porque la inquietud... Aníbal, tiene Es verdad. Hablas de la disminución en las proyecciones de crecimiento del país. Me hubiese gustado escucharte decir que no solo fue en la República Dominicana, sino a nivel regional, a nivel de todas las economías, que solo Guyana y República Dominicana, a pesar de la disminución, se mantuvieron punteras en el crecimiento económico, por ejemplo. Pero ese es el rol opositor y yo lo respeto. Okay. Agradezco que hayas hecho la admisión de decir que muchas veces los presidentes no saben de cosas que se dan a sus espaldas. Yo creo en eso y lo he dicho aquí públicamente y espero que mis compañeros lo reconozcan. Salvo. En el caso de SENASA, se ha anunciado que el director Eduardo Guzmán dispuso una auditoría del 18 al 24. He visto que algunos amigos de la oposición han ido por lo motil urgentemente a la farmacia. No sé por qué. No sé a qué le temen. ¿Qué puede salir
de esas auditorías, ni del informe pericial que el presidente ordenó entregar al Ministerio Público. He notado un nerviosismo virulento. El que él ordenó a partir de noviembre del 24, todo el proceso. Pero que se investigue el que se investigue el que. Todas las irregularidades que se pudieron haber cometido. Sí. Entonces, ¿Dónde? ¿Senasa? Creo que sí, creo que eso fue lo que dije. Sí, el presidente entonces, llevó el expediente a la Procuraduría. Lo envió, no, él no lo llevó, él ordenó que lo depositara remitió. correctamente. ¿Estás de acuerdo con lo que ha hecho el presidente? ¿Entiendes que, por ejemplo, en una auditoría como esta, los hallazgos que se hagan, el solicitar informaciones como se ha autorizado o solicitado? Caramba, si me dejaran, por favor, hacer la pregunta, porque yo los he escuchado a ustedes. Pero por favor, sí, termina la pregunta, Aníbal, por favor. ¿Estarías tú de acuerdo que en caso de que las investigaciones señalen responsabilidades específicas, no digo de doña Mercedes, de cualquiera que esté involucrado, que forme parte de tu partido, estarías tú de acuerdo de que se emprendieran todas las sanciones que acuerda la ley contra todo aquel que sea responsable de corrupción a lo interno del SENASA, no solo de esta gestión, no, sino de todas las anteriores? Sí. ¿Hasta qué año? Bueno, No, desde que comenzó todo, no, porque el sistema lo vertebró el PLD, hoy bochismo. El PLD fue el que vertebró la seguridad social. Bien El PRD dicho la por ti. aprobó en el 2003, Vamos, 2001. Vamos con el invitado, vamos con el invitado. Bueno, pero que ustedes me están atacando y yo tengo No, que no, responder. jamás, ¿Quieren jamás, que me quede jamás. callado? No, nunca. No, a ti nadie te ataca. Y si alguien te ataca, le vamos a suspender el micrófono, porque aquí no se puede atacar los Vamos, compañeros. señores, para que poderle contestar estamos cerrando. a mi buen amigo Aníbal. Mira, tú hiciste muchas referencias a las cuales debo responder antes de responder la pregunta puntual. Ok. Si bien es cierto que los gobiernos de nuestro partido no pudieron avanzar de una manera significativa en transformar la Policía Nacional, eso no nos quita calidad moral para referirnos al desastre que hay hoy. No solamente con la Policía Nacional, sino con todo. Después de 20 años de gobierno, José. Sí, después de 20 Todavía años. en 20 años ustedes entienden Todavía que en tienen 20 moral años. para Todo hablar lo de que ese tema. marchaba Porque tenemos moral sobre ese y sobre cualquier otro tema, porque el hecho de que no se haya logrado progresivamente un nivel Pero es que de siguen lo mismo. Pero mal, puedo José. acabar, porque Sí, claro, yo te escuché, claro. ¿no? Tienes razón. Entonces, el hecho de que no se haya logrado progresivamente un nivel de satisfacción como lo esperaba la sociedad dominicana, eso no nos quita calidad moral para criticar lo que está mal hecho. Porque no es que estamos diciendo, nosotros sí lo hicimos bien. No, fíjate que en ningún momento yo dije que durante nuestro gobierno nosotros transformamos la policía. No. Y dije que era un mal estructural histórico de la institución. Sí. Por eso saludé tu posición. Eso por ese lado. O sea, sí tenemos calidad para criticar lo que esté mal, independientemente de que nuestros gobiernos no hayan llegado a las expectativas que tenía la población con respecto a la solución de alguna problemática nacional. 1. 2. Sobre la economía, tú dices que no mencioné que en comparación con otros países de la región fue la que más creció, dices tú. Guyana y República Dominicana, de acuerdo con las estadísticas, bueno, aunque no se dieron las proyecciones, no fue local, sino regional el efecto. Sí. Yo diría que hasta global. Y dentro de la región, Guyana y República Dominicana fueron los de mayor crecimiento. Lo que ocurre es que ocurre aquí, el elemento diferenciador que hay, quizás entre Guyana y otros países de Centroamérica, es que las razones que esgrime el gobierno dominicano para justificar la desaceleración económica es que han sido por factores externos. Entiéndase, las exportaciones, las zonas francas, las remesas y la inversión extranjera directa. Pero cuando tú ves los indicadores económicos del Banco Central, de esos renglones, han estado los números por encima de periodos anteriores, lo que da a entender que la razón del poco crecimiento no es exógena, es endógena. Ha sido el mal manejo de la política económica que ha impactado. Entonces, para responder tu pregunta con respecto a lo de SENASA, vuelvo y digo, todo funcionario público debe estar listo para que lo auditen en cualquier momento. Eso viene con el paquete. Yo entiendo que
desde que se creó SENASA hasta el 2020, nunca se había dado un escándalo en esa institución. Es que ustedes gobernaron 20 años. ¿Cómo iba a haber denuncia de escándalo si el mismo partido gobernó 20 años? Pero ustedes tienen 5. Ustedes tienen 5. No, pero han gastado con los elementos. No, pero óyeme este elemento. En este año y con el presupuesto modificado, van a gastar más de 10 mil millones de pesos en publicidad. Si hay alguien que puede callar un escándalo, son ustedes. El PLD nunca gastó en publicidad y en propaganda, y la mayoría de ella inservible, porque no es una campaña de orientación ni nada por el estilo, para callar. Entonces, los escándalos, la podredumbre de SENASA, el nacido ciego, fue del 21 para acá. Eso no lo sabemos. No. Eso no lo sabemos. Tú sabes por qué lo sabemos. Hay que esperar el resultado de las investigaciones. Tú sabes por qué lo sabemos. Tú sabes por qué lo sabemos. Porque SENASA nunca fue objeto ni de una investigación, ni de un programa, pero ni de denuncia. Hacer, José? Puedo si acabar, era el mismo gobierno. Pero puedo acabar. Pero a ver, es que el gobierno no es que controla los medios de comunicación. Ahora, este gobierno a través de la publicidad sí está controlando y sí está colocando narrativa desde hace 5 años. Ahora, que si yo estoy de acuerdo que la auditoría llegue hasta donde tenga que llegar, Aníbal. Eso es lo que debe ser. Correcto. Y si se determina que en cualquier periodo, cualquier funcionario comprometió su responsabilidad civil o penal en el manejo de esa institución, que sea procesado. Sea del partido que sea. Sea del partido que sea. Ahora, lo que yo sí te puedo garantizar a ti, y lo reitero, Mercedes Rodríguez Silver y Chanel Mateo Rosa, yo meto la mano en candela por ellos. Señora, manejaron SENASA, la dejaron como una de las instituciones referentes en el Estado Dominicano, ganadora de premios de calidad, no solamente aquí, sino fuera. Pero de eso no hay duda. Eso no es, hermano, que es una pachotada de que me te diga una auditoría, pero es una pachotada. Aníbal me ha preguntado. Ese problema comenzó a partir de la ese es un juicio de valor que tú estás haciendo, Julio, y que se respeta. Es una pachotada, me te diga una auditoría del 2008 en SENASA cuando los problemas surgieron ahora. Pero lo que ocurre, y ojo, yo apoyé la extensión del seguro de SENASA, llevarlo más de 2 millones. Pero lo que estamos viendo es otra cosa. Claro, pero yo estoy contestando a lo que él me preguntó. Ahora, vamos a ver cuál fue el accionar de Santiago Jacín desde que fue director de SENASA. Yo nunca vi a un director de SENASA haciendo tanta campaña publicitaria sobre un seguro, sobre lo más mínimo que hacía. Y encima de esto, o nos olvidamos que Santiago Jacín era el director del sector externo del PRM. Vengan acá, señores, ustedes iban de Santo Domingo a Punta Cana y en ambos lados de la autopista habían vallas cada 100 metros de SENASA o de OLA. ¿Ustedes recuerdan un grupo? OLA. ¿Tú sugieres que esos recursos se pudieron haber utilizado en el proceso electoral? Estoy seguro. ¿Cómo? Estoy seguro. Claro que sí. Pero nosotros lo denunciamos ante la Junta Central Electoral formalmente con una instancia. Atención RCC Noticias, Dantes. Para que eso no se quede hacia el aire. Señores, y te agradecemos nueva vez. Sé que estamos abusando de tu tiempo, hermano. Pero tú acabas de decir que potencialmente recursos que debieron haber sido utilizados para la salud de la gente. Totalmente. De SENASA fueron utilizados para beneficiar al PRM en campaña. Totalmente, pero no solamente. Eso es grave, José. Pero no solamente recursos de salud. Recursos de todas las instituciones públicas. O aquí se nos olvida la compra de alcaldes que hubo, la compra de diputados. Pero nos compraban dirigentes y alcaldes. Espérense, porque yo no creo que tengamos tan poca memoria. No, que renunciaban hoy viernes y mañana sábado estaban juramentándose en un acto en un país con tanta deficiencia en salud. A ustedes se le olvida la campaña mediática de SENASA. Pero por Dios, el absurdo de los absurdos. SENASA abre oficina en Estados Unidos y en Europa, pagando miles de dólares en alquileres y en sueldos. Que antes hacían los consulados con una gente sentada. Señores, pero no quiero que terminemos esta entrevista entonces, sin hablar un poco sobre el Partido de la Liberación Dominicana. Sin H, OLA, acuérdate, OLA sin H. Con dinero de porque él fue el que el movimiento. Él fue el director del sector. Es el mismo rol. Pero aquí hay gente presa, aquí hay gente que le metieron 18 en la cotilla por el mismo rol que jugó Alexis Medina con el
el movimiento Tornado, movimiento del sector externo. Pero espérate, no, disculpa. El mismo rol. No, espérate, disculpa. Claro Alexis Medina. Espérate. Con las colombianas, las venezolanas, las brasileñas. Sin defender a ese señor. El mismo. Hay una sutil diferencia. No, hay una sutil, pequeña diferencia. Alexis Medina no dirigió una institución durante 5 años manejando miles de millones de pesos. ¿Y de dónde sacaba el dinero? ¿De dónde sacaba el dinero? ¿De dónde sacaba el dinero? Espérate. Y dos, no es dirigente del PLD. Dos sutiles diferencias. Santiago Jacín es miembro de la dirección central o miembro de la dirección ejecutiva. ¿O no lo benefició? Y era director de Senasa durante 5 años. Su trabajo benefició al PLD. Pero vuelvo a mi pregunta. Y cuidado ahí, cuidado que los empresarios... Hola, sin H. Mira, hola sin H. Sí. ¿Y entonces cuál fue la canción que le cantó a Senasa? Mira, espérate. Hola perdida. Mira, y te voy a decir una cosa, y cuidado con eso, Aníbal, porque los empresarios le dan dinero a todo el mundo en este país. Así mismo. Los empresarios le dan dinero a todo el mundo. Los empresarios que investiguen a cuánto y a quiénes le dio Maxi Montilla, por ejemplo. Ahora te voy a hacer una pregunta. Que lo investigue, que se hayan utilizado recursos de la corrupción. Eso no implica que se hayan utilizado recursos de la corrupción en campaña. No implica. Pero no te pongas así, no implica. Cuidado, porque la gente pudiera preguntarse, ¿y cuánto se ha robado más? Mira, la gente preguntarse, ¿quién ha robado más? ¿El PLD o el PLD? Ahora, yo, Rafael Paz. ¿Quién robó más? ¿El PRM o el PLD? ¿Abrimos la línea? Yo me puedo. Incluye a la fuerza del pueblo. Incluye a la fuerza del pueblo. ¿Abrimos la línea? No lo dejen PLD, no incluye a la fuerza del pueblo. Ahora lo quieres sacar. Incluye a la fuerza del pueblo. Incluye a la fuerza del pueblo. Con Sofima lo quieres sacar. Incluye a la fuerza del pueblo. Leonel gobernó este país 3 veces. Leonel gobernó este país 3 veces. Si aquí hay corrupción, el papá de la corrupción se llama Leonel Fernández. Eso dice usted. Sí, eso lo dice usted. Eso lo dice usted. Yo lo digo. Si aquí hay corrupción, el papá de la corrupción se llama Leonel Fernández. Pero tú no lo puedes probar. Vamos con Dante. Tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero tú no lo puedes probar. Ahora, lo que sí está probado es que en Senasa hay un hoyo del tamaño del de Público que tiene que probarlo. No. Pero el Ministerio Público es que tiene que probarlo. ¿Por qué tratan de que venzan los expedientes de corrupción para que no lleguen a la justicia? Yo me cuido de afirmar lo que yo tengo base. Si yo no tengo base y no tengo pruebas en las manos, ¿cuál es tu base? Yo quiero hacer una pregunta. Que en Senasa hay un hoyo del tamaño de este país. No. Finalmente, José. Perdón. Lo otro es propaganda política. Dejen que haga la pregunta. Finalmente, José. Yo tengo una pregunta final. Yo tengo. La verdad es la verdad. Pero no provoques a Aníbal. No provoques a Aníbal, José. No, pero no es Aníbal. No provoques a Aníbal. Aníbal es mayor que tú. Aníbal es mayor que tú. Aníbal y yo somos amigos. Aníbal es mayor que tú. Ustedes cuando no queremos que le interactuar con José, brincaron todos. Los 5 brincaron. No. Brincaron como conejos. Aquí somos independientes. Ustedes recuerdan. Yo tampoco. Mira Aníbal haciéndose el chiquito para que lo Señores, por favor, terminemos con José para cerrar. Soy minoría. No. Yo no. A mí sáquenme de ahí. Ustedes recuerdan. Yo no estoy contra nadie, todo lo contrario. Yo destaco lo positivo. Lo del Senasa, los 2 millones de extensiones, yo lo defendí. Un hoyo del tamaño de finalmente, José. Finalmente. Vamos a ver. No hay tiempo para más nada. Él quiere hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan una declaración de Ángel Lockhart en un tribunal y en los medios de comunicación? ¿Qué dijo Lockhart? ¿A quién dijo Lockhart que le dio dinero y a quién no? Al único que yo le di mi cuarto, dijo Lockhart, literalmente, fue a Luis Abinader. Yo no le di un centavo al penco Gonzalo Castillo. Entonces, vámonos por ahí, rastreemos el dinero. ¿Será Gonzalo el próximo candidato del PLD? El próximo candidato del PLD o candidata será el que nos garantice la victoria, no porque nos guste a los PLDistas, sino porque además de que nos guste a los PLDistas, le guste a la sociedad dominicana. ¿Y el candidato de José Dantes quién es? Gracias, José ¿Quién Dantes. es el candidato?